Una camarera agarró la mano de un desconocido para evitar a su cruel esposo, sin saber que era multimillonario. ¿Y si un solo momento de desesperación pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre la amabilidad? Elena Martínez estaba detrás del mostrador de Murphy's Diner, con las manos temblorosas, mientras observaba el estacionamiento a través de las ventanas empapadas por la lluvia. A sus 32 años, había aprendido a reconocer el sonido del motor del camión de Rick a 3 cuadras de distancia, y esa noche traía consigo el familiar rugido de su ira. El moretón en su muñeca, oculto bajo las mangas largas, aún le dolía de su discusión de esa mañana. Había olvidado planchar su camisa de trabajo, y Rick nunca olvidaba nada que le diera una razón para recordarle su lugar. La campana sobre la puerta sonó, y un desconocido con un abrigo caro se sacudió las gotas de lluvia de los hombros. Thomas Wellington se había parado a tomar un café durante su recorrido en coche por la ciudad, sin imaginar que presenciaría algo que lo conmocionaría profundamente. La mirada de Elena oscilaba entre los faros que se acercaban y este hombre de rostro amable que se deslizaba hacia la mesa número 7. ¿Desde dónde nos miras esta noche? Elena llevaba 3 años trabajando en el restaurante Murphy's, desde que Rick decidió que necesitaba contribuir más a la casa. El trabajo apenas cubría la compra, pero le daba un lugar para escapar de sus constantes críticas sobre su cocina, su limpieza, su propia existencia. Las otras camareras, Betty y LSE, se habían convertido en sus mejores amigas, aunque nunca les contó las razones por las que a veces usaba maquillaje para disimular algo más que la vista cansada. Thomas Wellington no debería estar en un pueblo pequeño como Millfield. Como director ejecutivo de Wellington Industries, solía viajar entre oficinas corporativas, pero esa noche había decidido conducir por carreteras secundarias de Chicago a Denver, pues necesitaba tiempo para pensar. La última adquisición de su empresa había desplazado a 47 familias, y la reunión de la junta directiva lo había dejado preguntándose si el éxito valía la pena el peso de las dificultades de otros. La cálida luz del restaurante lo había atraído como un faro. Elena se acercó a su mesa con eficiencia demostrada, cafetera en mano. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó, con voz firme a pesar del creciente nudo en el estómago. La camioneta de Rick ya había dado 2 vueltas a la manzana, y ella sabía que él se estaba poniendo nervioso. Había estado bebiendo desde que ella salió de su turno, enfadado por algo que su supervisor había dicho en la obra. Thomas levantó la vista del teléfono, impresionado por la cautela con la que se comportaba, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Solo café por ahora. Gracias. Un largo viaje por delante. Su voz era amable, genuinamente agradecida, de una manera que hizo que Elena se detuviera. No estaba acostumbrada a que los clientes dijeran gracias en serio. ¿Pasa por aquí?, preguntó Elena, llenándole la taza. El simple acto de una conversación normal se sintió como una pequeña rebelión contra el miedo que crecía en su pecho. A través de la ventanilla, pudo ver la silueta de Rick en el asiento del conductor, con el móvil pegado a la oreja. Probablemente, llamando a sus compañeros de copas para quejarse de su inútil esposa otra vez. Thomas asintió, estudiando el menú. Viaje de negocios. Aunque empiezo a pensar que estos pueblos pequeños tienen algo que las grandes ciudades no tienen, señaló él. Letrero pintado a mano sobre la máquina de café que decía amabilidad servida a diario. En letras azules descoloridas. Elena casi sonrió. La señora Murphy lo pintó ella misma. Cuando abrió este lugar hace 30 años. Dijo que quería que la gente recordara que una comida sabe mejor cuando se sirve con cuidado. El recuerdo de la anciana, que la había contratado, la había entrenado y nunca le había levantado la voz, trajo un calor al pecho de Elena que la frialdad de Rick no pudo congelar. La campana sonó de nuevo, y la sangre de Elena se heló. Rick estaba de pie en la puerta, observando el restaurante con la mirada depredadora de un hombre que ha encontrado a su objetivo. Había estado
bebiendo. Ella lo notó por la forma, encogió los hombros y apretó la mandíbula. Sus botas de albañil dejaron huellas de barro en el suelo limpio al acercarse al mostrador, ignorando a los demás clientes que instintivamente apartaban la mirada de su energía agresiva. Elena, llamó, con ese tono engañosamente tranquilo que siempre precedía a la tormenta. Hora de ir a casa. Las manos de Elena se congelaron alrededor del asa de la cafetera. No salgo hasta las 11, Rick. Ya lo sabes. Mantuvo la voz serena, esperando que la presencia de clientes le impidiera armar una escena. Pero a Rick nunca le habían importado mucho los testigos cuando su orgullo estaba herido. Thomas levantó la vista de su menú, percibiendo de inmediato el cambio de ambiente. La mujer que lo había estado atendiendo con discreta calidez ahora permanecía rígida de miedo, y el hombre del mostrador irradiaba la clase de violencia apenas contenida que Thomas había aprendido a reconocer en sus años de negociaciones corporativas. Esto no era ira empresarial. Era personal y peligroso. No me vengas con eso, gruñó Rick tan fuerte que las conversaciones en las otras mesas comenzaron a tambalearse. Llevas mucho tiempo aquí. Es suficiente. Hora de volver a casa y arreglar el desastre que dejaste. Tenía los ojos inyectados en sangre, y el olor a cerveza barata se le pegaba a la ropa de trabajo como una segunda piel. ¿Otra vez dejaste platos en el fregadero? Como si ahora te creyeras demasiado bueno para las tareas del hogar. Las mejillas de Elena ardían de humillación al sentir las miradas de todos los clientes sobre ellas. Betty había desaparecido en la cocina, probablemente llamando al hijo de Murphy, quien a veces ayudaba con clientes difíciles. Pero Rick no se dejaría intimidar por nadie en este pueblo. Se había asegurado de eso a lo largo de los años, estableciéndose como alguien a quien no se le podía hacer enfadar. Rick, por favor, susurró Elena, dejando la cafetera con manos temblorosas. Déjame terminar mi turno. Podemos hablar en casa. La palabra casa le supo amarga en la boca. Su caravana no se había sentido como un hogar en años, solo un lugar donde intentaba hacerse lo suficientemente pequeña para evitar su enfado. Thomas observaba la interacción con creciente alarma. El miedo de la mujer era palpable, y la agresividad del hombre aumentaba con cada segundo que pasaba. Había visto suficientes acosadores corporativos como para reconocer el patrón, pero esto se sentía más peligroso, más personal. Cuando Rick se acercó a Elena, invadiendo su espacio de una manera que la hizo estremecer, la decisión de Thomas se materializó. De hecho, Thomas gritó, su voz rompiendo la tensión. Esperaba que me recomendara el pastel. Elena me estaba contando sobre tu menú de postres. Habló con la serena autoridad de alguien acostumbrado a tomar el control de situaciones difíciles, aunque su corazón latía aceleradamente. Rick giró la cabeza bruscamente hacia Thomas, su expresión pasando de la irritación a la sospecha. Se suponía que ella debía estar trabajando, no charlando con los clientes. El desafío en su voz era inconfundible. La afirmación territorial de un hombre que veía a su esposa como propiedad. Elena se quedó sin aliento al darse cuenta de que este extraño intentaba ayudarla. Se había acostumbrado tanto a enfrentar la ira de Rick sola que el simple hecho de que alguien diera un paso al frente se sentía como presenciar un milagro. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Bueno, Thomas continuó con suavidad, sacando su billetera. Un buen servicio merece una buena conversación. ¿Qué me recomiendas? ¿Elena? Tengo tiempo para pastel e historias sobre este pueblo. Sostuvo la mirada de Rick directamente, con una expresión agradable pero inflexible. El enfrentamiento se extendió entre ellos como un cable de seguridad, y Elena se vio atrapada en medio de algo que podría salvar su noche o empeorar todo infinitamente. El rostro de Rick se ensombreció al procesar la interferencia del extraño. Años de trabajo en la construcción habían convertido su figura en algo intimidante, y había aprendido a usar su tamaño para terminar conversaciones antes de que empezaran. Esto no es asunto tuyo, amigo. Elena, trae tus cosas ahora.
Las manos de Elena temblaban mientras se desataba el delantal. Había visto a Rick así antes, había visto cómo su ira podía explotar cuando se sentía desafiado o irrespetado. La última vez que alguien lo había enfrentado en el bar de O'Malley, Rick había pasado 3 días en la cárcel del condado y 2 semanas haciéndole pagar a Elena por la vergüenza. No podía permitir que ese amable desconocido sufriera por intentar ayudarla. «Está bien», le susurró a Thomas, con voz apenas audible. «Debería irme. Gracias por ser amable». Las palabras parecían inadecuadas para lo que intentaba hacer, pero era todo lo que podía decir con la presencia de Rick cerniéndose sobre ellos. Thomas se levantó lentamente, con movimientos deliberados y tranquilos. A los 45 años, había negociado con tiburones corporativos y depredadores políticos, pero algo sobre la derrotada aceptación de Elena encendió una furia en el que no tenía nada que ver con la estrategia empresarial. «En realidad, no creo que esté bien». Su voz se mantuvo firme, pero había una firmeza en su interior. Elena parecía estar trabajando en su turno. «Quizás deberías volver al cierre». El restaurante se había quedado en completo silencio. Betty se asomó desde la cocina, con el teléfono en la mano y el dedo sobre el 911. Los demás clientes se quedaron paralizados, atrapados entre el deseo de ayudar y el temor de empeorar las cosas. Esta era la realidad de un pueblo pequeño. Todos conocían a Rick Martínez. Sabía que traicionarlo significaba enfrentar las consecuencias mucho después de que cualquier extraño se marchara. Rick dio un paso hacia Thomas, con los puños apretados. «Tienes unos 5 segundos para ocuparte de tus propios asuntos antes de que yo también lo convierta en tu problema». La amenaza flotaba en el aire como humo, y Elena sintió el terror familiar que siempre precedía a las explosiones de Rick. Pero Thomas no se echó atrás. En cambio, hizo algo que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Extendió la mano hacia Elena, sin agarrar ni exigir, solo ofreciéndola. «Señora, no tiene que ir a ningún sitio al que no quiera ir». Elena miró fijamente su mano extendida como si fuera un salvavidas para alguien que se ahogaba. En ese momento, pensó en los años de andar con pies de plomo, en las disculpas cuidadosamente formuladas por cosas que no eran su culpa, en cómo había aprendido a hacer. A sí misma invisible en su propia vida. Pensó en la señora Murphy, quien le dijo, una vez que la amabilidad era la única moneda, que nunca perdía su valor. Sin entender del todo por qué, Elena extendió la mano y tomó la de Thomas. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos. En los comentarios. El simple contacto conmocionó al restaurante. El rostro de Rick palideció de rabia, luego, rojo de vergüenza. Se van a arrepentir de esto, dijo en voz baja y peligrosa. Los dos. Pero algo, en la mirada firme de Thomas y el nuevo coraje de Elena lo hizo dudar. Por primera vez en años, Elena sintió que existía, que importaba lo suficiente, como para que alguien tomara una postura. La mano del desconocido era cálida y firme, y se aferró a ella como un ancla en una tormenta que llevaba demasiado tiempo rugiendo. La mano de Rick se dirigió a su cinturón, y Thomas reconoció el gesto de las historias de su padre militar sobre hombres que nunca habían aprendido a resolver problemas sin violencia. Pero antes de que la situación se intensificara, la puerta del restaurante volvió a sonar y la agente Janet Reynolds entró. Su presencia cambió de inmediato el equilibrio de poder en la sala. «Buenas noches», dijo con calma, mientras sus ojos observaban la tensa situación. Recibió una llamada sobre un disturbio. Janet había sido agente de policía en Millfield durante 12 años y conocía la historia de Rick. Conocía la cautela con la que Elena siempre respondía a las preguntas sobre sus frecuentes accidentes. Esa noche, al ver a Elena de la mano de un desconocido mientras su marido se cernía sobre ellos como una nube de tormenta, comprendió exactamente lo que estaba sucediendo. La actitud de Rick cambió al instante.
La postura agresiva se fundió con el falso encanto que siempre mostraba ante las figuras de autoridad. No hay disturbios, oficial Reynolds. Solo vine a recoger a mi esposa del trabajo. Su voz era firme ahora, pero sus ojos prometían venganza más tarde. De hecho, Thomas habló. Su voz transmitía la confianza de alguien que lidiaba con la policía en investigaciones corporativas. Esperaba que Elena me ayudara a comprender la zona. Estoy considerando oportunidades de negocio en la región. Apretó suavemente la mano de Elena, y ella se armó de valor para hablar. Me gustaría terminar mi turno, dijo Elena, con la voz más fuerte de lo que la había oído en años. La señora Murphy depende de mí, y esta noche tenemos poco personal. Fue una pequeña rebelión, pero se sintió monumental. El oficial Reynolds asintió lentamente. Bueno, parece que Rick, Elena tiene trabajo que hacer. Quizás deberías irte a casa. Deja que termine de ganarse la vida. La sugerencia tenía el peso de la autoridad, y Rick sabía que no debía oponerse a un policía, especialmente con testigos. La mandíbula de Rick se tensó en silencio por un momento antes de forzar una sonrisa que no engañó a nadie. Claro, nena. Nos vemos en casa. El énfasis en la última palabra era inconfundible. Esto no había terminado, solo se había pospuesto. Después de que Rick se fuera, el restaurante volvió lentamente a la vida. Las conversaciones se reanudaron en voz baja, pero el ambiente había cambiado radicalmente. Elena soltó la mano de Thomas, repentinamente cohibida por el gesto íntimo, pero a él no pareció importarle. Gracias, susurró, con los ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante meses. No tenía por qué hacer eso. Thomas volvió a acomodarse en su reservado, con el café frío hacía tiempo, pero su determinación se volvía más cálida. Sí, lo hice. Nadie debería tener que afrontar eso solo. Hizo una pausa, observando el rostro de Elena a la luz fluorescente del restaurante. Hablaba en serio sobre oportunidades de negocio. Siempre busco personas íntegras para ayudar en proyectos comunitarios locales. Elena parpadeó confundida. Solo soy camarera. No sé nada de negocios. Tú sabes de servir a la gente con dignidad, respondió Thomas. Tú sabes de estar presente todos los días a pesar de las circunstancias difíciles. Eso vale más que la mayoría de los MBA. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Mientras Elena le rellenaba el café con firmeza, sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. No la desesperada que se aferra a falsas promesas, sino la sólida que nace de una conexión humana genuina y de la posibilidad de que el mañana sea diferente al ayer. 3 meses después, Elena se encontraba en el vestíbulo del centro comunitario de Wellington, observando a los niños de la escuela primaria local ingresar al programa extraescolar que ahora dirigía. El edificio había sido la primera inversión de Thomas en Millfield y el primer paso de Elena hacia una vida que nunca imaginó posible. Los papeles del divorcio se habían finalizado la semana pasada. Rick se opuso inicialmente, pero el equipo legal de Thomas había sido minucioso al documentar el patrón de abuso, y la agente Reynolds finalmente convenció a Elena de que presentara las denuncias que antes le había dado miedo. Rick se había ido de la ciudad por un trabajo de construcción en Nevada, y Elena se encontró respirando libremente por primera vez en 8 años. Thomas visitaba el centro mensualmente, revisando los programas y reuniéndose con líderes locales sobre inversiones comunitarias adicionales. Nunca hizo sentir a Elena como un caso de caridad ni como alguien que le debía gratitud. En cambio, la trató como una compañera, escuchando sus ideas sobre lo que realmente necesitaban las familias de Millfield y confiando en su criterio sobre cómo servirles. La señora Martínez, Amy, de 7 años, tiró de la manga de Elena, interrumpiendo sus pensamientos. Mi mamá quiere saber si puedes enseñarle inglés como me enseñaste a leer mejor. Elena sonrió, arrodillándose a la altura de Amy. Dile a tu mamá que venga mañana después del trabajo. Ya veremos cómo se nos ocurre algo.
El programa de alfabetización había sido idea de Elena, fruto de sus propias dificultades con las constantes críticas de Rick a su inteligencia. Había descubierto que tenía un don para ayudar a otros a aprender, para crear espacios seguros donde las personas pudieran crecer sin ser juzgadas. Betty seguía trabajando en Murphy's Diner, pero a menudo visitaba el centro para ayudar con los programas nocturnos. «Sabes», le dijo a Elena la semana pasada, «siempre supe que tenías algo especial. Solo necesitó a la persona adecuada que creyera en ti para que brillara». Thomas llegó a la reunión mensual de la junta mientras los niños se acomodaban en sus grupos de tareas. Había cambiado sus trajes caros por ropa más informal cuando visitó Millfield, y Elena descubrió que bajo la fachada corporativa se escondía un hombre genuinamente comprometido a usar sus recursos para fortalecer las comunidades en lugar de explotarlas. «¿Cómo van las cifras de matriculación?», preguntó, revisando los informes que Elena había preparado. «Un 30% más que el mes pasado», respondió Elena con orgullo evidente en su voz. «Tendremos que ampliar el programa de tutorías pronto». Se había inscrito en cursos de negocios en línea, decidida a gestionar el centro con la misma profesionalidad que Thomas demostraba en su trabajo corporativo. Al terminar la reunión, Thomas se detuvo en la puerta. «Sabes, esa noche en el restaurante cambió mi vida. También. Me había estado preguntando si el éxito empresarial valía la pena. Verte encontrar tu valentía me recordó que el verdadero éxito se mide por la cantidad de personas que ayudas, no por las ganancias que generas». Elena observó el bullicioso centro comercial lleno de niños riendo, padres aprendiendo y miembros de la comunidad conectando. La señora Murphy siempre decía que la amabilidad era la única moneda que nunca perdía su valor. Creo que tenía razón. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. A veces, los cambios más extraordinarios comienzan con el acto más simple de valentía humana. Extender la mano cuando alguien necesita ayuda y aferrarse cuando alguien ofrece esperanza. Gracias por compartir esta experiencia con Elena y Thomas. Y recuerda que tu propia historia de valentía y amabilidad aún se está escribiendo.